¿Qué pasó, monstruos y monstruos? Hoy cuando estamos a 17 de mayo, vamos a hacer un videito por aquí campeonísimo explicativo sobre el trabajo de cuestas. El trabajo de cuestas es un trabajo súper importante, fundamental, pero sobre todo saber en qué momento deberían hacerse las cuestas dentro de lo que vendría siendo la planificación de entrenamiento. Hay un grave problema, señores, que es que las personas hacen cuestas en cualquier etapa, la mezclan con entrenamiento que no deberían mezclarlo por desconocimiento, por principalmente desconocimiento, ignoran cómo vendría siendo la parte de planificación del entrenamiento y vemos que hay entrenamientos que los ponen juntos, los ponen seguidos, lo cual no es lo más adecuado y para eso vamos a hablar hoy de lo que vendrían siendo las cuestas, qué son las cuestas, cómo deberían hacerse, cómo debería elegirse una cuesta, cómo o cuáles son los errores más comunes que comete la gente y en qué momento o qué etapa del entrenamiento deberíamos colocarla dentro de lo que vendría a ser una planificación de entrenamiento. Antes que nada, campeones, las cuestas es simplemente un trabajo de ascenso en su vida. Tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, yo diría que el más importante, uno de los más significativos, que muchos ignoran, es lo que vendría siendo la parte de la autocorrección de la técnica, lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero simplemente las cuestas son hacer trabajo de carrera en ascenso, tomando en cuenta que el trabajo fundamental va a ser el ascenso y el descenso tiene que ser un trabajo bastante cómodo, suave, tranquilo, evitando lo que vendría siendo el máximo del impacto articular o hacer un impacto articular muy agresivo para entonces evitar de repente molestias o posibles lesiones. Pero, ¿cómo se tienen que trabajar las cuestas, campeonísimo? Las cuestas tienen cierta forma de trabajarse, principalmente buscamos una resistencia a la fuerza o aumentar lo que vendría a ser nuestra potencia muscular, es decir, poder mejorar lo que vendría a ser el fortalecimiento a nivel de tren inferior. ¿Qué tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de elegir una cuesta? No vamos a ir por ahí, vemos una cuesta y esa cuesta nos sirve, vamos a trabajar cuesta, no, porque no va de la mano el objetivo que nosotros tengamos o de la forma adecuada que tenemos que trabajar las cuestas. Tengamos en cuenta algo, una cuesta que sea muy inclinada, vamos a tomar la relación de que pues lleves casi la misma velocidad caminando o trotando, es una cuesta que no nos va a servir mucho desde el punto de vista de entrenamiento. Puede ser que traemos fuerza, puede ser muchas otras cosas, pero desde el punto de vista de entrenamiento es una cuesta que no nos va a ayudar a lo que vendría siendo el objetivo que nosotros debemos buscar con las cuestas. Y una cuesta que sea muy poco inclinada, igualmente vamos a hacer un trabajo deficiente, lo que vendría siendo el trabajo de fuerza, y no nos va a rendir o no nos va a dar los beneficios que nosotros buscamos. ¿Qué buscamos nosotros? Primero, una cuesta que nos exija, es decir, que nosotros podamos establecer un ritmo de trabajo en cuesta que no va a ser el ritmo de carrera que nosotros tenemos o estimamos de carrera, sino por debajo, pero que nos va a garantizar a nosotros poder hacer ¿qué? Primero, una autocorrección de la técnica. Es importante que lo tengamos presente, que tengamos conciencia de que el trabajo que estamos haciendo va de la mano lo que vendría haciendo corregir nuestra técnica o gesto de carrera. ¿De qué forma? La inclinación del cuerpo tiene que ir desde el tobillo, es decir, no vamos a buscar la inclinación desde la cadera o de la zona lumbar porque vamos a hacer una sobrecarga a nivel lumbar. Tiene que ir de lo que vendría siendo la parte del tobillo, la inclinación, vamos a mejorar el levantamiento de rodilla porque ya como vamos subiendo hay que elevar más la rodilla. Vamos a mejorar la fase de impulso porque como vamos en ascenso hay que hacer más fuerza a la hora de impulsar, lo cual va a mejorar nuestro nivel de fuerza, lo que vendría siendo los isquiotibiales y los glúteos. El braceo, por ser un ascenso, va a ser un braceo más fuerte, más trabajado. Tenemos que tener conciencia de cómo braceamos. En cuanto a lo que vendría siendo el ángulo de 90 grados, nuestras manos no tienen que buscar la línea media. Los codos no deberían ir hacia afuera. La ubicación de las manos de nosotros, que no pasen vendría siendo la tetilla del hombro y la parte posterior de las caderas, para nosotros ir corrigiendo ciertas cosas que de repente desde el punto de vista deportivo debemos corregir. ¿Cuál es el objetivo fundamental de las cuestas? El objetivo fundamental es que nosotros mejoremos nuestra velocidad crucero, es decir, nuestra velocidad de carrera, porque nosotros vamos a mejorar lo que vendría siendo nuestro desempeño desde el punto de vista deportivo en cuanto a la fuerza que tengamos a la hora de correr, es decir, que debemos tener más fuerza a la hora de correr, por lo tanto vamos a mejorar nuestra velocidad de crucero o nuestra velocidad de carrera. Cuando nos equivocamos a la hora de elegir lo que debe ser la inclinación de las cuestas, estamos cometiendo un error porque no hacemos nada en una cuesta que sea muy empinada y no hacemos nada en una cuesta que sea muy plana. Entonces, eso deberíamos tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los errores que comete la gente desde el punto de vista de entrenamiento cuando vamos a las cuestas? Primero, que no entienden que las cuestas es un trabajo donde uno debe exigirse. Es decir, nosotros debemos tratar de buscar un ritmo de trabajo para las cuestas. La gente va,
y sube una cuesta a 6 y después sube la otra a 7. No, es como decirle que nosotros cuando vayamos a hacer serie, hagamos una serie a 5 y una serie a 5.30 y una serie... No. ¿Por qué pasa eso? Porque nos equivocamos en la elección del ritmo. Nosotros tenemos que entender que hay formas de planificar el ritmo de entrenamiento, bien sea plano, bien sea a cuesta, que vaya acorde a nuestras capacidades y a la pendiente. Por eso que cuando hablamos de cuesta debemos tratar de buscar una asesoría desde el punto de vista de entrenamiento para que la persona que nos entrene sepa cuál es nuestra condición física, sepa cuáles son nuestras capacidades y sepa de qué forma tenemos que trabajar las cuestas para que esta guía nos ayude primero a sacar el mayor provecho posible porque es un entrenamiento duro. Segundo, hacer las correcciones necesarias desde el punto de vista de gesto deportivo que nos ayude a nosotros a ir mejorando lo que está haciendo esa fase de la técnica de carrera. Tercero, evitar hacer un mal trabajo porque terminar de la forma más óptima posible, que el trabajo no sea que de repente vamos bajando mucho ritmo, que al final terminemos caminando, porque tampoco es la idea. La idea es que hagamos un trabajo óptimo de cuestas que nos garantice a nosotros una mejoría. ¿Cuál es el problema mayor del que vamos a hablar ahorita? Y es lo más difícil a la hora de nosotros hacer lo que es la planificación de cuestas. Que no sabemos o no se sabe en qué parte o en qué etapa del entrenamiento deberíamos colocarla. Yo veo gente, y es lastimoso, veo gente que el martes hace cuestas y el miércoles hace un trabajo de velocidad. O hace cuestas el sábado y termina haciendo un trabajo de velocidad el domingo. Son cosas, señores, que en ninguna parte del punto de vista metodológico ustedes van a una planificación de entrenamiento de esa manera, pues son trabajos antagónicos. Aparte que son trabajos antagónicos, el maltrato que sufre el cuerpo en ambos trabajos es importante. Es decir, tú no puedes pretender ir y hacer un martes cuesta en donde estás cargando el cuerpo hace un trabajo de fuerza, ese trabajo de fuerza va a hacer que la musculatura quede un poquito más contracturada, quede fatigada, tengamos tensión a nivel de tendones, tengamos tensión a nivel de ligamentos, nuestras articulaciones por el trabajo, a pesar de que las cuestas es el trabajo que menos impacto genera a nivel articular cuando estamos tomando en cuenta que es el hecho del ascenso, en el momento de descender nosotros vamos a tener ese impacto presente, lo cual hace que a nivel articular nosotros tengamos esa acumulación de impacto que puede causar fatiga, puede causar sobrecarga. Si nosotros, aparte de que mucha gente de la que entrena cuestas no estira, quiere decir que nosotros todas esas estructuras van a quedar contracturadas, o sea, vamos a quedar más rígidos, vamos a tener cansancio acumulado y llega y se le ocurre la brillante idea que después de un día de hacer cuestas se lanzan a hacer el trabajo de velocidad. Señores, eso yo por mi parte no lo aplico, no lo aplicaría, nunca he leído, yo he leído mucho lo que vendría siendo los trabajos de entrenamiento de mucha gente, nunca he escuchado lo que vendría siendo el trabajo de cuestas de la mano, que vendría siendo el trabajo de velocidad días posteriores o la misma semana, porque no es un objetivo que estemos buscando. Hay etapas de la planificación de entrenamiento donde nosotros buscamos es potenciar otro tipo de cosas y buscamos trabajarlo de manera individual, es decir, si yo quiero mejorar la fuerza, dejo a un lado los trabajos de velocidad, me centro específicamente en los trabajos de fortalecimiento, los trabajos de fuerza, resistencia a la fuerza, potencia, pero los trabajos de velocidad trato de no meterlos en la misma semana, porque aparte que somos atletas o somos personas que practicamos el deporte desde el punto de vista amateur, tengo que buscar o garantizar que las personas que entrenen conmigo siempre tengan un beneficio de salud por encima de cualquier beneficio deportivo, tomando en cuenta que individualicemos el entrenamiento de manera correcta. El otro problema o el otro inconveniente que se presenta a la hora de hacer las cuestas es que la gente no individualiza el entrenamiento. Tú no puedes venir y que llegue una persona en una semana corriendo y le vengas a meter un trabajo de cuesta toda. Eso, señores, es un grave error, se ve muchísimo. El trabajo de cuestas, como muchos trabajos de alta intensidad, hay que hacer un proceso de preparación previo para que la persona, evitarle a la persona lo que vendría siendo el lesionarse, molestarse, incomodarse, que no disfrute el trabajo, que lo sienta que es un trabajo muy exigente, que le agarre fobia a las cuestas, porque las cuestas son entrenamientos que tienen que hacerse con personas que tengan cierto tiempo corriendo o cierta condición física. Tomando en cuenta esto, las cuestas son fundamentales dentro de nuestro entrenamiento en cierta etapa de nuestra preparación. Yo no puedo ir para un precompetitivo y de hacer 2 semanas antes estar haciendo cuestas porque no es la idea. Nosotros tenemos que saber dónde ubicarlas, en qué parte de la planificación colocarlas, involucrarlas dentro de nuestro entrenamiento para poder sacar el mayor provecho posible.
Entonces, estas son algunas recomendaciones o una charlita aquí corta, lo que vendría siendo el trabajo de cuestas, cómo debería elegirse, cuáles son los principales problemas, los principales inconvenientes que tenemos a la hora de realizar el trabajo de cuestas o que vemos que se producen a la hora de realizar el trabajo de cuestas, la importancia que tiene, cómo debería hacerse y por último, saber en qué etapa de la planificación deberíamos involucrarla. De resto, campeonísimo, le dejo este video por acá. Recuerden suscribirse al canal, estén pendientes por ahí los videos que estemos sacando. Vamos a ir hablando muchos temas de entrenamiento que la gente desconoce, que la gente tiene de repente ha escuchado ciertas cosas, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, aquí tenemos contándote qué hacer con respecto a los diferentes trabajos que están por ahí pendientes de lo que has escuchado. Y seguimos en contacto. Recuerden seguir lo que vendría siendo el canal de YouTube, sigan la página de Facebook, el Instagram. Estamos en línea.